Hasta que pues ya llega mi tía al apartamento, se sienta y me dice pues que la mamá nos dejó. Ni siquiera sabía que era un emparejamiento. Entonces pues enterarte de eso, primero surgen muchas preguntas, como qué es. Es difícil, ¿no? O sea, pues igual la realidad es que él le quitó la vida a mi mamá y no hay más realidades. A mi mamá le falló el Estado, no teniendo protocolos, demorándose en la atención, no teniendo leyes. Pues estoy nerviosa porque es la primera vez que hablo en medios, ¿no? Esto no es tan fácil. Primero que todo porque hay partes de tu historia que siguen doliendo y van a doler toda la vida. Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Conducta Delictiva. Hoy vamos a hablar de un tema sin duda alguna muy delicado. Yo creo que el país conoció en el 2012 el feminicidio más atroz en su historia y que fue ese pilar, esa base para que de allí pudieran cambiar la ley colombiana y hoy castigaran severamente a quienes atentan contra la vida de las mujeres. Estamos hablando del feminicidio de Rosa Elvira Celi, una mujer de 35 años, y fue un crimen que marcó la historia colombiana porque aquí en adelante se crea la ley que lleva su nombre y que castiga severamente a los feminicidas, a los hombres que atentan contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Precisamente para conmemorar esta fecha, que ya se cumplen 12 años, tenemos una invitada muy especial. Una mujer de la que quizás muchos han escuchado hablar, pero muy pocos conocen su rostro, y es Juliana Celi, la hija de Rosa Elvira Celi, que por primera vez se pone frente a una cámara para contar su historia. Juliana, bienvenida. Muchas gracias por invitarme primero que todo. Bueno, para los que no me conocen, que siento que es la mayoría, soy Juliana Celi, actualmente tengo 24 años, ya estoy terminando mi carrera de publicidad y mercadeo y también soy diseñadora gráfica y me considero una chica activista. Actualmente estoy en pro de la lucha pues en contra de la violencia que sufren las mujeres, pero también de nosotros los huérfanos de feminicidio que hemos sido olvidados. Creo que esa fue mi primera lucha y es la que estoy actualmente ahorita como activista. ¿Cómo han sido estos años? Y además los primeros años me imagino que debió ser mucho más duro. ¿Cómo es vivir un momento a otro? Tenías una relación muy cercana, muy estrecha con tu mamá, más a esa edad que un niño más lo requiere. Y cómo es al otro día no volverla a ver, no crecer al lado de ella. Es muy duro, o sea, como les dije, los primeros años fueron muy difíciles. Primero está el hecho de que ya no está, obviamente eso duele mucho, pero también era eso que ustedes me dicen, como no verla más. Digamos que nosotros no vivíamos juntas por situaciones pues personales, pero siempre estábamos juntas, fuera por una llamada o lo que fuera. Creo que eso fue lo que más difícil fue para mí gestionar y hasta el día de hoy, ¿no? Que todos los días, y no les voy a mentir, desde ese momento desearía volverla a ver. Claro, y en ese orden de ideas, queremos que nos relates un poco cómo fue ese día para ti, el día que te enteras que tu mamá salió a estudiar y no volvió a casa. Eso fue el siguiente día, digamos que la llamada de una de las amigas de ella fue la que me despertó, a mí y a mi abuela, en donde nos estaban diciendo que ella la habían encontrado. Pues nosotros no teníamos ni idea de cómo la habían encontrado. Y que pues estaba en una estación de policía. De la estación de policía ya llega mi tía y mi abuela y les dicen que no, que ella la trasladaron a un hospital, pues que es el hospital en donde la trasladan. Y cuando llegan allí, pues ya más o menos a mi tía le dan más detalles. Mientras tanto yo estoy en la casa, sin saber nada, alistándome como un día común y corriente para ir al colegio. Yo en ese momento estudiaba en un colegio distrital y estudiaba en la noche, digo en la tarde, o sea, hacia la noche. Entonces pues nada, me alisté muy normal y como pues a mí mi abuelita fue la que fue a ver qué había pasado, pues como que yo estaba un poco tranquila. Obviamente en mi cabeza a esa edad nunca me imaginé tal magnitud ni qué había pasado, o sea, tampoco me cuestioné mucho de qué había pasado.
Mi día fue normal hasta que llego a la casa y pues ahí me recogen y empiezan a haber como muchas conversaciones de adultos, por decirse, pero en donde se filtran cosas, ¿no? Como que mi mamá estaba grave, que estaba en el hospital, intubada, bueno, qué sé yo, y me preguntaba por qué. O sea, no te lo decían directamente a ti, sino escuchabas en tu entorno el uno hablar, el Las primo, el hermano, el versiones. tío, Exacto, sí. contando cosas y como cuchichando. ¿Y ahí qué pasaba por tu mente? ¿Ahí creías que era algo no tan grave? ¿Qué te dijeron? ¿Cuál fue esa primera versión? La primera versión que me dan, pues yo entiendo ahora totalmente porque soy grande, por qué me dijeron esto, es que a mi mamá la habían intentado robar y que ella había puesto resistencia y pues que la habían herido gravemente y pues que la habían llevado al hospital y que ella tenía un problema de colon porque mi mamá sí sufría del colon y que pues esto sumado al ataque pues se había agravado, entonces por eso era que ella estaba tan grave. ¿Y para ti sí fue creíble pensar que tu mamá se habría resistido a un robo? Sí, es que mi mamá tenía el temperamento muy fuerte y ella nomás si tú la empujabas en la calle, pues se ponía brava. Entonces era, pues yo decía, su temperamento es fuerte y ella ha luchado mucho por sus cosas, obviamente pues dijo no y no se dejó robar. Juliana, ¿eso pasa qué día más o menos? El 24 de mayo del 2012, ¿Y era un jueves? era un miércoles. Era un miércoles. ¿Tu mamá dura cuántos días en el hospital? ¿4? Sí, desde el miércoles hasta el lunes de la siguiente semana. Es importante aclarar que a pesar de que ustedes no vivían juntas, todos los días se veían. Todos los días tu mamá iba a llevarte al colegio, todos los días compartían. Lo único que no hacían era Dormir juntas. compartir, sí, como el mismo sitio o la misma residencia para dormir. ¿Qué pasa en esos 4 días? ¿Cómo los vives sin tu mamá? ¿Los viviste en la casa donde tu abuela? ¿Te llevaron a otro sitio? ¿Cómo fue eso? El primer día, que es el que ya les relaté, pues voy al colegio normal, que es el jueves siguiente. Y desde el viernes hasta el día que, pues, que ella fallece, o bueno, en general, me llevan a la casa de mi tía, pero no estoy con mi tía. Digamos que ella vivía en ese momento con su esposo allí y la familia de su esposo me conocía desde chiquita y todo, entonces me quedo con ellos. Entonces básicamente tampoco tengo mucho contacto ni con mi abuelita ni con mi tía, es decir, las veía, comía con ellas y eso, pero ellas estaban pues en las vueltas, obviamente, y yo estaba ahí. Básicamente eso pasa estos días. Yo estoy muy alejada de pues de todo, ¿saben? Como viviendo también. Seguía siendo una niña, entonces como jugando con los primos, otros primos de mi primo. ¿Qué pasa el lunes? ¿Cómo llega la noticia de que tu mamá había fallecido? El lunes yo retomo el colegio. Ese día era muy importante para mí porque digamos que en toda mi primaria nunca había estado en el cuadro de honor y en sexto lo logré. Y pues ese día iba a haber una reunión de padres, mi mamá ya había planeado como su outfit y todo. Y esa reunión empezaba como a las 4 de la tarde más o menos. Yo esperaba que para ese día mi mamá ya estuviera fuera de la clínica. Y empiezan a llegar los papás de los niños y pues yo esperando a que mi mamá entre, nunca llegó. Me recoge su mejor amiga y me lleva a la casa de mi tía. Y cuando allí entro, pues hay muchas personas y lo que yo empiezo a preguntar es, pues, dónde estaba mi tía, qué había pasado con mi mamá. Yo sabía que ella había entrado a cirugía el día anterior em, y pues estaban a la espera de qué pasaba y pues nadie me daba respuesta. Hasta que pues ya llega mi tía al apartamento, porque cuando yo llegué ya no estaba, se sienta y me dice pues que la mamá nos dejó. Y pues realmente ese día yo no tengo, la verdad yo reaccioné solo preguntándome qué iba a pasar, ¿no? Como mis primeras palabras fueron, ¿qué va a pasar cuando me gradúe del colegio o cuando cumpla 15 años? En ese momento no he hecho la primera comunión, entonces como todos estos eventos importantes. ¿Y ahí te arrepentiste un poquito de no haber ido el sábado? ¿Pensaste en que la hubieses podido ver por última vez o no hiciste como esa Reflexión. reflexión en el momento? No, creo que no. La verdad, pues obviamente cuando mi tía me dice, yo asumo, muy pequeñita y todo, que pues tal vez mi mamá no estaba bien, obviamente, en el momento que me dicen que sí quiero ir a verla. Entonces yo siempre viví como diciendo, ok, tal vez no era
para mí, después de todo lo que pasé, creo que eso también me hubiera roto mucho. El hecho de verla en una cama, yo tengo recuerdos de ella desde antes de ese suceso, cómo era. Nunca la vi, pues así. Claro, te quedaste con la mejor imagen de Ujú. tu mamá. Juliana, ¿en qué momento te enteras de lo que realmente le pasó a Rosa Elvira? En el 2013, o sea, el año siguiente, en el colegio, como les comenté previamente, yo sufrí de bullying en ese colegio. Y estaba un día hablando con dos compañeras y una de ellas me dice que si le puedo volver a repetir el nombre de mi mamá. Y yo, pues, Rosa Elvira Celi. A mí, cabe aclarar que todos me conocen como Juliana Celi. Mi primer apellido no es ese, claramente, porque pues tengo un papá. Em, pero pues yo me presento así delante de todo el mundo porque para mí mi mamá fue mi papá y mi mamá. Entonces ella me dice que le vuelva a repetir el nombre y me dice, ah, tu mamá es la chica del Parque Nacional y que le pasó, bueno, ella sí lo dice textualmente, que la mataron y demás. Y la verdad yo entré en shock y yo solamente decía como, sí, ella es. Y al momento en que llegué a la casa, pues yo empiezo a buscar como periódicos o lo que sea y pues no sé si la vida me puso el periódico ahí o el destino siendo, pues jugándome una mala jugada y pues lo cojo y efectivamente estaba la noticia, entra mi abuelita, pues fue un poco caótico porque no era la manera como ellas querían que yo me enterara, pero básicamente es por eso. Y pues la respuesta de la niña es que ella hizo como que relacionó los apellidos y por eso me dijo que era mi mamá. O sea, tu abuelita guardaba esos periódicos ahí en la casa. Nunca sé por qué estuvo ahí el periódico, pero ahí estaba. ¿Qué cambia ahí? ¿Cuál era? ¿Hubo alguna diferencia eh, para ti? ¿O lo consideraste como ya perdí a mi mamá, estoy en el duelo? ¿O esto cambió totalmente la visión del suceso de haber perdido a tu mamá? Sí, claro, obviamente yo ni siquiera sabía que era un emprendimiento. Entonces, pues enterarte de eso, primero surgen muchas preguntas, como qué es, ¿no? Y luego te enteras que, o sea, qué es y que eso es por causa de una violación en donde yo no sabía ni siquiera cómo era una relación sexual. Entonces, obviamente sí cambia mucho el panorama. Aparte, yo ya en ese momento era una adolescente. Entonces cambia muchísimo, o bueno, en mi momento y desde ahí hasta el día de hoy cambió mucho la manera en que yo vi como la muerte de mi mamá. Juliana, el caso de tu mamá fue muy mediático a nivel nacional. ¿Cómo no te enteraste por todas las noticias que circularon ese año? Digamos que, como les comento, al principio entendí mucho como por qué me lo ocultaron y fueron muy cuidadosas, digamos que mi tía en medio de que trabajaba pues con todo el caso, fue mediático, pero ella también trabajó como para que no quedara impune. De cierta manera también cuidaba mucho como personas que me cuidaban de que yo no estuviera expuesta, ni estuviera expuesta a los medios como que tuvieran acceso a mi rostro o a lo que fuera, ni que yo tuviera acceso a estas noticias, ¿no? Porque pues empezó a ser una ola que no duró solamente una semana, duró bastante tiempo y pues los medios fueron bastante, no tenían filtro al decir las cosas, entonces ella era muy cuidadosa con esto, igual mi abuelita. Como que las personas que estaban cerca a mí siempre me mantuvieron distraída como de todo, menos ver televisión, ni internet, ni ese tipo de cosas. O sea, te tenían excluida de todo aparato tecnológico para que no pudieras escuchar ni ver nada referente al caso de tu mamá. Pues yo diría que excluida, no, o sea, tipo, no lo sentía así, pero sí, obviamente ellos eran cuidadosos de que yo no tuviera ninguna filtración de información que me pudiera lastimar. Claro que era entendible Por la edad por también. la edad que tenías y era más cuidándote que cualquier otra cosa. Hoy en día ya se puede decir, hay a voz de primera mano, sabemos que antes no lo podías hacer, Juliana. Hoy ya se puede decir con orgullo, yo soy la hija de Rosalvira Celi. Sí, creo que el camino, pues, que me llevó hasta aquí fue bastante largo y al principio sentía que no era merecedora tampoco por todo lo que viví, ¿no? Los primeros años fueron muy duros, no solamente porque le había pasado este hecho a mi mamá, sino por cómo la sociedad respondió sobre esto. Entonces,
pues creo que lo más duro para mí al decir que era la hija y lo cual me llevó durante 2 años a no querer decir que mi mamá era Rosa Elvira Celi, no porque me sintiera avergonzada, pero sentía que sí, la sociedad me estaba diciendo que era algo malo, era porque sufrí bullying, entonces sí era muy difícil decir que era su hija, pero hoy ya me siento totalmente orgullosa de serlo. ¿Qué dicen las personas cuando tú les dices que eres la hija de Rosa Elvira? Siento que todas las personas quedan en shock y no sé si es porque no me conocen, o sea, no sé, siento que en su imaginario es muy difícil tener una imagen de quién soy yo o cómo estaré yo, ¿sí? Porque siento que muchas personas, más que todo últimamente, se imaginan es a una niña pequeña que parezco, pero realmente no. Es como ya eres una niña, bueno, eres una mujer, ¿Cuántos entonces años tenías, Juliana? 12 años. Y sí, las personas quedan en shock. Siento que son muy respetuosas en cuanto al tema, pero siempre quedan en shock, no saben qué decir. Ya después empiezas a crecer, te enteras de lo que realmente pasó. Eh, ¿Cómo es esa impresión? ¿Tenías alguna relación, algún recuerdo de que tu mamá te haya hablado algo de su entorno estudiantil, que se haya sentido hostigada por alguien o no había ninguna sospecha? ¿No te acordabas nada y que tu mamá te hubiera hablado sobre eso? Pues realmente de la persona que pues hace este suceso, no. Yo no tenía conocimiento alguno, ni tampoco me lo había mencionado mi mamá. Y pues la verdad no creo que tuvieran alguna relación, porque mi mamá y yo sí éramos muy cercanas, a pesar de que yo tuviera apenas 12 años, parecíamos como también muy mejores amigas, y como que ella me contaba todo y bueno, yo no tenía mucho que contarle, pero pues como mis cosas del colegio también se lo contaba. De la única persona que ella me había mencionado del colegio, que yo sabía que era su compañero, era una persona que se llamaba Mauricio, pero me lo había mencionado como una sola vez, como 2 semanas antes. De resto, no era tampoco alguien que estuviera ahí desde siempre. Aquí me parece muy valioso aclarar para las personas que no conocen el caso de quiénes estamos hablando, y es Javier Velasco y Mauricio Ariza, que son las dos primeras personas, los dos primeros hombres que se vinculan al proceso después de que sucede el feminicidio de Rosa Elvira. Con los meses después del crimen, la justicia colombiana logra comprobar que Javier Velasco es la persona que acabó con la vida de Rosa Elvira Celi. Sin embargo, después de eso ha salido muchísima información al respecto de pues el vínculo que ella podía haber tenido con esos dos hombres. Pero aquí, Juliana, sí queremos dejar claro eso. Si bien Rosa Elvira estaba estudiando para pues lograr terminar su bachillerato, ¿ellos eran compañeros de estudio de ella o realmente fueron personas que por casualidad llegaron a su vida? ¿Qué te contó ella? Mauricio sé que era su compañero de estudio, como se los había mencionado antes, y pues por como, claro, ya desde que empecé a crecer y ver las cosas, pues al parecer Javier también, pero no era muy cercano. Lo digo porque lo que les comento, mi mamá no me lo mencionó en ningún momento, solo a Mauricio. Cabe aclarar que mi mamá era una persona muy sociable, entonces seguramente pues uno era amigo del otro, entonces simplemente eran compañeros y ya empezaron a trabajar juntos en trabajos o lo que sea. Pero que yo sepa, realmente no, con el único que sé que tuvo como alguna relación de amistad, ni siquiera amistad, como de compañerismo, Compañerismo, sí. es con Mauricio. No quiero que esta pregunta, digamos, suene de alguna u otra manera morbosa o revictimizante, pero eh, cuando tu mamá va en la ambulancia, ella alcanza a decir el nombre de estos dos personajes. Ustedes como familia y tú como hija, ¿crees que Mauricio tuvo algo que ver? ¿Crees que realmente no hubo la suficiente investigación muy honda para determinar si realmente en algo ayudó él, así sea en haber ayudado a convencer a tu mamá? ¿Crees que en algo él participó? Pues yo siempre he pensado que si mi mamá lo mencionó es porque pues bueno, ahí está en los hechos. La víctima menciona a 2 personas, no solo a una. Es como yo siempre creería, hasta el día que deje de existir voy a creer en la palabra de mi mamá.
¿Crees que Mauricio Ariza es tan responsable de lo que le pasó a tu mamá como Javier Velasco? Para ti, Mm, no me lo he preguntado nunca. Yo creo que desde que se dio la sentencia judicial y pues que se judicializó a Javier, para mí, no, obviamente eso no es la justicia. La justicia sería que mi mamá no se hubiera ido, pero yo creo que no me hice más preguntas al respecto. Fue como, siento que de alguna manera hubo justicia, entonces no quiero preguntarme más hacia el respecto de los culpables. Pero quizás para ti, si hay otras preguntas que te has hecho después de lo que pasó con tu mamá, ¿cuáles han llegado después de eso? La primera pregunta casi siempre es el por qué. Uno siempre se lo pregunta, porque así mismo como tenemos que estar preparados para saber que tristemente nos puede pasar a cualquier persona, tú te preguntas, ¿por qué de tantas personas que pudo haber pasado, obviamente sin ánimo de que le pase a otra persona, me pasó a mí? ¿Por qué a mi mamá? Y también un para qué, porque digamos que algo que pues mi tía se levantó y empezó a hacer mucha justicia y creo que eso me lo inculcó de alguna manera indirectamente. O sea, aunque digamos, mi tía y yo no hemos vivido juntas desde que eso pasó, siempre hemos estado muy cercanas, pero yo viví siempre con mi abuela. Indirectamente pues su fuerza como que me la transmitía. Entonces también el para qué yo me empecé a preguntarlo mucho con los años. Porque aparte de que pues pasa esto, me hacen bullying. Y yo después de eso me preguntaba por qué y para qué. O sea, no me puedo quedar con un papel de víctima. O bueno, que la gente me vea como víctima y me revictimice. Juliana, ahora, ¿cómo es para ti ver el nombre de Javier Velasco o las fotos o las noticias que hay sobre él? ¿Cuál es tu reacción frente a este tipo? y te lo preguntamos solo con el ánimo de que lastimosamente se repite y se repite en cada conmemoración las imágenes, no solamente de tu mamá, sino también de él. Entonces, queremos saber qué tan duro es para ti volver a ver esa imagen. Pues digamos que como por mucho tiempo estuve alejada de los medios, en el primer momento y en el instante uno es donde todo se llenaba pues, del asesino y de mi mamá claramente. Siento que con los años eso ha cambiado un poco y se le ha dado también más relevancia a las mujeres al momento de hablar de su historia, de su noticia, del hecho que las hizo abandonar este mundo. Sin embargo, obviamente hay otras veces que pues me topo accidentalmente con imágenes, más que todo me pasa en las redes sociales, porque digamos que en noticieros, desde que yo ya tuve conciencia y empecé a ver temas relacionados a mi mamá, no veía imágenes de él. Pero sí a veces me pasa que pues por redes sociales alguna persona que se dedica a hacer contenido de este tipo, como relatando historias o lo que sea, pues relata la historia y está la foto de el señor este. Sí es bastante difícil, si se dan cuenta ni siquiera puedo decir su nombre, porque para mí es difícil, ¿no? O sea, pues igual la realidad es que él le quitó la vida a mi mamá y no hay más realidades, entonces es muy difícil. Siempre intento como no, si yo veo que hay algún video de mi mamá, uno, porque para mí es difícil repetir la historia, no lo veo. Y si por accidente, no sé, estoy ahí trabajando o haciendo otra cosa y se reproduce el video, pues lo escroleo. Para poner un poco en contexto a la gente que nos está escuchando, este Viendo. tipo, el que perpetró el hecho de Rosa Elvira, el feminicida, él ya había asesinado a una mujer. Tenía una denuncia incluso por abusar a sus propias hijas. El Hijastras. tipo, un sinfín de anotaciones por violencia. Y aún así, cuando asesinó a una mujer años atrás del suceso de Rosa Elvira, la fiscalía decide dejarlo en libertad. Bueno, un juez de control de garantías, que es el encargado, alegan que el tipo es inimputable y por unos trastornos mentales, y sale en libertad. Al igual que para mi mamá no hubieron garantías, para mí tampoco. A mi mamá le falló el Estado, no teniendo protocolos, demorándose en la atención, no teniendo leyes, porque es que antes no habían leyes
que ni siquiera nombraran el feminicidio como el feminicidio, sino que eran homicidios pasionales, que es totalmente diferente. Aparte porque no todos son novios o parejas, en este caso era así, y no existía una ley que acobijara a una persona que no tuviera ninguna relación. Claro, este tipo no era ni novio, ni siquiera un amigo de tu mamá. Juliana, aquí ya hablando de forma más cercana, nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar a muchas familias que también han pasado por sucesos tan terribles y muchos de ellos nos expresan que logran incluso llegar a perdonar a la persona que cometió el crimen. En tu caso, ¿ha llegado a pasar eso también con este señor? No, creo que, o sea, yo siempre he tenido como desde que me pasó esto, una ley de vida y es que si una persona le quita la vida a otra, eh, él también pierde su derecho incluso del perdón. Obviamente no hablo en algo malo hacia él, soy una persona que pues básicamente no profesa cosas malas, pero sí siento que hay derechos que tú pierdes cuando le haces daño a otra persona y el perdón es uno de esos. Eh, yo simplemente, para mí es una persona que le hizo mucho daño a mi familia y a mí en general, porque a mí me quitó lo más esencial de mi vida. Entonces, no, creo que no hay perdón. O sea, simplemente espero que el tiempo que esté en la cárcel, que sea mucho, pues que viva consigo mismo allí, pagando lo que hizo. Te quitó lo más esencial que uno tiene en su vida, lo más sagrado que uno tiene en su vida, que es su mamá. Al final, también he visto de parte tuya que aunque no lo perdonas, has seguido tu vida. Ese rencor, ese odio no existe en ti, lo hemos podido ver en ti. ¿Cómo se hace para transformar todo eso en ayuda para el otro, no? ¿Cómo convierto mi dolor, mi quizás Rabia. rabia, quizás esa pregunta del por qué, cómo hago esa transformación, esa metamorfosis, a un para qué y a una ayuda al otro? Yo creo que es la acumulación de muchas cosas. Como les digo, pues los 2 primeros años fueron difíciles y bueno, ya luego fui adolescente y empecé a tener mis convicciones y también veía no solamente la fuerza en mi tía, sino en mi abuela. Y es así la vida desde siempre, al igual que la de mi mamá. Entonces yo también decía como ellas fueron mujeres muy fuertes en su vida. Mi mamá, a pesar de que obviamente antes no tuvo que pasar nada difícil como su final, pues era muy fuerte en general. Y mi abuelita, pues con todo lo que pasó, seguía ahí estando para mí. Entonces yo creo que ella también fue como un punto, ¿no? Como que ella estaba ahí apoyándome, soportando como todo eso, que yo fui transformando. Siento que también fue el amor de ella y pues de mi familia, que pues también a uno le inculcan muchas cosas lindas, que a pesar de que pasen cosas feas, tú no te dejas pues como envenenar el corazón de eso. Entonces simplemente fue como viendo a mi tía luchar por la causa, viendo a mi abuelita luchar por mí, que yo fui transformando también mis sentimientos y ese para qué se convirtió en que yo también quería ser en algún momento activista, quería contribuir un poco también a la causa de esta lucha, aparte porque me pertenecía por ser su hija, pero porque también soy mujer. ¿Cómo era tu relación con tu abuela? ¿Cuál era el papel de ella o cuál fue el papel de ella en tu vida también para pasar ese duelo tan difícil? Ella era como mi otra mamá, pues como que siempre viví con ella y con mi mamá. Y cuando mi abuelita estaba para mí, era como, siempre estuvo para mí en todo, y cuando pasó lo de mi mamá se convirtió en, o sea, mi mamá siempre fue mi mamá y mi papá. Bueno, cuando pasa lo de mi mamá, mi abuela se convierte en abuela, mamá y papá. Entonces era muy importante, la relación de nosotras era muy unida. Creo que siempre, desde que viví, siempre dormí con ella, siempre estuve con ella, entonces era muy importante para mí. ¿Cómo vivió tu abuela el duelo? Porque a pesar de todo, tú tenías que cargar con tu propia tristeza y me imagino que cargar también con lo de tu abuela y también ella viceversa, ¿no? También tratar de sanar y de suplir ese vacío que dejaba tu mamá. eh, ¿Cómo la viste a ella esos años antes de que falleciera? Creo que nosotros teníamos inconscientemente y sin decírnoslo a nosotros mismos,
un código de sufrir como para nosotros mismos. Entonces, ella era como tratando de ser fuerte para mí y yo tratando de ser fuerte para ella. Y pues el duelo obviamente fue muy difícil al principio y creo que pues a nosotras nos costó mucho gestionarlo por lo mismo, porque nos guardamos mucho, yo para no afectarla a ella y ella para no afectarme a mí. Entonces era como que tratábamos de evadir un poco el hecho, o sea, éramos conscientes de que había pasado, pero intentábamos con todas las fuerzas seguir la vida, simplemente no estancarnos en ese suceso, pues que es difícil, pero pues se logró. Detrás de cámaras nos contabas un poco que tu abuela servía un poco como un portal con tu mamá. ¿Cómo funcionaba eso para ti cuando tu abuela todavía estaba viva? Digamos que a lo que me refería era que los recuerdos de niñez, de todo, eran, pues se podían vivir a través de mi abuelita, ¿no? Muchas cosas que a veces me pregunto por qué se me olvidaron o lo que sea, ya me tenía respuesta. O sea, como hace poquito me volví a preguntar a qué horas nacía yo, porque en mi registro civil no aparece. No, pues ella me daba esas respuestas. No, ahorita no, ya no tengo a quién preguntarle. Como esas cosas era lo que yo decía, como siento que tengo a mi mamá cerca, aparte porque ella era su mamá, ¿no? Pues de ahí nació mi mamá. Entonces sentía que tenía un pedacito de ella. O sea, había momentos donde en la noche se colocaban a hablar de esa Rosa adolescente, de esa Rosa niña, muy parecida a ti, muy resiliente, tu mamá. Sí, nos parecíamos mucho en casi todo. Para las personas que no nos están viendo, sino nos están escuchando, queremos compartirles que pues Juliana es una mujer muy resiliente, incluso cuando la conocimos nos sorprendió mucho su capacidad para no quebrarse frente a estos hechos tan difíciles. Es una mujer de 1,50 más o menos, es una mujer con una cara muy tierna y con Muy un parecida a corazón su mamá. muy, muy fuerte y sí, muy parecida a Rosa Elvira. Sí, cuando nosotros la conocimos por primera vez, yo me acuerdo que te toqué la mano y le dije a Michelle, impresionante, se Sí. parece demasiado a Rosa. Mi color de piel y todo eso, físicamente soy muy parecida, pero pues como internamente es como su nobleza. Yo también soy a veces muy servicial, digamos que me gusta ayudar a la gente y si la gente me necesita jamás van a encontrar un no en mí. Y su alegría, mi mamá era muy alegre, digamos que ella era más extrovertida que yo, eso sí, pero pues yo aunque sea introvertida soy muy alegre, digamos que me gustaba escuchar música y ella también, digamos que escuchábamos géneros diferentes, pero nos movía mucho la música, si estuviéramos tristes, felices, lo que sea. Nos relatabas ahorita que te llevaste la imagen de tu mamá intacta, bien, vigorosa, alegre, sonriente, de buen humor. No quisiste verla en otro estado. Cuando estás por ahí, la recuerdas, ¿qué imagen se te viene a la cabeza? Mi mamá le gustaba mucho bailar salsa y cuando hacía oficio le gustaba bailar sola o pues si yo estaba pasando por ahí pues me jalaba para bailar con ella. Entonces siento que es eso, o sea, cuando yo me refiero a que ella era muy alegre, esa es la imagen que se me viene a la cabeza, como los sábados, o yo qué sé, o esos fines de semana en donde se ponía a hacer oficio y bailaba sola o conmigo. ¿Cuál es ese recuerdo puntual de la infancia que llevas muy dentro de tu corazón? Mi mamá tenía una forma muy especial de levantarme cuando estaba en el jardín. Yo siento que era muy consentida por eso y pues ella no era como se levanta y camina, no, ella me llevaba en una cobija que tenía desde bebé hasta el baño y me devolvía en la misma cobija. Entonces siento que ese es el recuerdo más marcado que yo tengo de las mañanas, más que todo. Digamos, odio madrugar, pero cuando madrugo, pues me acuerdo de las 5 de la mañana cuando está amaneciendo, de cuando mi mamá me llevaba cargada. Porque es que me llevaba cargada, o sea, no me llevaba así a pie. Esa es quizás la cosa que no conocemos los colombianos. Eh, Muchos se quedaron con ese trágico momento. Tu mamá, esa Rosa que fue tu mamá, está muy distante a la de los medios, a la que tiene su nombre en una ley de la Constitución colombiana.
¿Qué tan diferente es esa Rosa a tu mamá? Pues yo siento que Colombia conoció a mi mamá, obviamente, por su suceso, y los medios la conmemoran por su muerte, pero no por lo que fue ella, porque poco se ha hablado de lo que fue, ¿no? Y poco se habla de lo que son las mujeres en general, que siento que ese también fue uno de los pilares para que yo empezara a hacer activismo, como transformar, eso también hace parte de transformar el dolor, cómo transformas la visión de un país hacia un suceso tan difícil, conmemorándola, pero yo siento que conmemorarla también es recordarla así. Y no solamente nosotros como familia, obviamente hay muchos detalles que nos guardamos como familia, pero también es bonito que los colombianos sepan todos estos labores, estos recuerdos que se van al momento de que una persona decide quitarle la vida a una mujer. Dices algo muy importante y es que has utilizado ese activismo en cierto modo para sanar también. ¿Por qué después de tanto tiempo decides darnos ese voto de confianza y hablar para contar tu historia? ¿También sientes que es un mecanismo que necesitabas para sanar? Sí, digamos que primero parte de que fui bastante protegida porque si bien mi tía fue la que siempre estuvo enfrente, no solamente pues, del proceso, sino de los medios, en el momento más crítico que fue al inicio, o sea, yo siento que en ese momento también habían muchas preguntas dolorosas y tal vez yo no lo hubiera soportado, estaba pequeña, no entendía muchas cosas, necesitaba también vivir para llegar a este momento. Bien, si fue por esa protección, también fue un poco yo sintiéndome no merecedora de... En algún punto de mi vida me pregunté, ¿será que yo no merezco interesarme? O sea, tal vez siento que debería enfocar mi vida en otra cosa, ¿sí? Como el activismo tal vez puede ser más doloroso, no sé. Pero hubo un punto en donde empezaron a llegar muchas cosas, muchas personas que empezaron a acercarse a mí. Y ahí fue en donde yo decidí, como no, realmente sí quiero hacer activismo como lo ha hecho mi tía. Y sí, esto me ayuda a sanar, porque claro, durante casi 12 años, 10 años más o menos, porque llevo ya 2 años como en el activismo, tuve muchas cosas dentro, muchas cosas que no contaba o que no contaba mi experiencia. Yo siento que el no más hablar de lo que sentí, de lo que viví, te ayuda mucho a, pues, como sacar cosas de adentro y no lo había hecho. Entonces creo que el activismo me ayuda porque siento que ayudo a los demás. Mi voz, que es una experiencia muy importante en este país, también es escuchada. Digamos que he tenido la oportunidad de estar en el Congreso y hablarle a los congresistas como de que es importante que se sigan legislando leyes. También siento que de esa manera estoy sanando, estoy respondiéndome a esas preguntas del por qué y el para qué. Y hoy sientes que hace parte de ese proceso. Sí. Pues estoy nerviosa porque es la primera vez que hablo en medios, ¿no? Esto no es tan fácil. Primero que todo porque hay partes de tu historia que siguen doliendo y van a doler toda la vida. Pero pues también estoy aquí feliz de que conozcan la otra persona importante para la vida de mi mamá, que era yo. ¿Ha sido difícil para ti eso? Como que vas en un grupo de feministas, estás en la marcha, o así sientes una responsabilidad muy grande de ser la hija de Rosalvira. No, mira que no. De hecho, de alguna forma me siento feliz porque también tenía miedo de que se sintiera que por el hecho de ser su hija iba a ser más importante o algo así. Y no, realmente creo que todas somos muy iguales. Y pues sí me siento un poco responsable, pero es por una responsabilidad que yo me he puesto a mí misma y es de cambiar mi historia a través de los demás huérfanos de feminicidio, que pues ese es como mi lema ahorita y mi enfoque, digamos, extracurricular a lo que sea mi carrera. Pero eso es que me lo he puesto yo solita, pero realmente no tengo ningún peso. Me siento muy orgullosa, creo que es que creo que alrededor de lo de mi mamá no me siento ni presionada ni mal, o sea, estoy en un momento en donde he hecho las paces mucho con esto, que pues no es fácil. ¿Sientes que con todo este tiempo que ha pasado, el Estado ha podido repararte? Em, es una pregunta en donde pues puedo responder con algo que ya saben las personas y los colombianos, y es que estamos en proceso de, digamos que hasta el momento no,
pero se está en ese proceso de reparación. ¿Sí? Como los colombianos saben, nosotros como familia impusimos una demanda a las entidades responsables, y ese proceso de conciliación por el fallo que hubo el año pasado se está dando a cabo. Cabe aclarar que en el 2014 ustedes como familia de Rosa interpusieron una denuncia, una demanda contra ciertas entidades estatales por unos fallos que hubo Negligencia. unas negligencias, unos vacíos que hubo de parte de entidades como la Secretaría de Salud, la Policía, Fiscalía, pero Y Secretaría de Gobierno de Bogotá. la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Precisamente ellos, que fueron los que se demoraron bastante en llegar una ambulancia a atender a tu mamá, no hubo el traslado al sitio, el centro médico más cercano, sino la llevaron a otro sitio. Hay muchos vacíos por los cuales ustedes denunciaron a estas entidades, ¿no? Sí, incluso nos gustaría que nos contaras un poco cuáles, aparte de los hechos que ya sabemos, qué otros hechos conoces tú que los llevaron a demandar a estas entidades. Bueno, como mencionaban, el traslado del hospital, cuando al lado tenían pues el hospital militar y el de San José de la Javeriana. La localización, digamos que el protocolo de la localización de mi mamá fue muy demorado, bastante demorado, a pesar de que ella fue muy insistente, ¿no? Y que la persona que básicamente estuvo ahí tratando de salvarse fue ella misma. Y también pues la atención ya dentro del hospital cuando mi mamá llega. A mi mamá la ingresan a urgencias y la ponen en lista de espera como a todos los colombianos. A Aún pesar así, del estado en el que en ella el llegó. estado que ella llegó. Y pues ella pide ir al baño y cuando se levanta le da un paro cardiorrespiratorio y es allí donde la ingresan ya pues como a revisión y entubarla y todo porque estaba pues en un estado bastante crítico. Entonces pues esto, como este resumen previo de lo que pasa al inicio, es lo que pues también hace a la familia pues demandar, ¿no? Como la pronta atención del sistema de salud en general es muy complicada. Precaria, ¿no? O sea, fue una, sin duda alguna, no se le prestó la urgencia que realmente y Exacto. Le la fallaron a importancia Rosa. que tenía que tener tu mamá en ese momento. Y ustedes han sido víctimas de varios comentarios que nos contabas ahorita antes de empezar. Mucha gente cree que ustedes se quieren tapar en plata, que tienen un propósito netamente económico, pero nos nombrabas que la principal razón que quieren dejar es un precedente en estas entidades y decirles esto no puede volver a pasar. Incluso creo que este es un espacio propicio, Juliana, para que dejes o des claridad frente a si ustedes han recibido alguna cuantía en reparación por lo que pasó con tu mamá. No, hasta el momento no, como mencionaban las entidades al inicio, estas entidades están en un proceso ya de conciliación con nosotros, es decir, el fallo que salió el año pasado a nuestro favor, condenándolos a ellos, generó una conciliación entre las partes, que somos nosotros, y ahorita está el proceso de conciliación y reparación por parte de ellos, que no ha salido pues por muchas razones, pero ellos ya están en ese proceso de reparación. Sin embargo, sí, lo que tú mencionas que viene es importante. Digamos que la parte económica no es lo más importante para la familia y por lo menos para mí, porque pues es que no importa cuántos millones tú recibas, no vas a recibir de vuelta a tu mamá. Nosotros esta demanda, lo que tú dices, lo hacemos más por un precedente y también para la colectividad. Vamos que siempre hemos tenido un propósito como familia y es trabajar en pro a las demás mujeres, en mi caso a los demás niños huérfanos de feminicidio, y pues que también este precedente sea que por lo menos haya una disculpa. Creo que nosotros sí merecemos una disculpa y todas las mujeres y familias en cuanto a estos casos, ¿no? Que haya alguien de las personas que hicieron algo mal aceptando su error. Y aunque esta frase va a ser algo irónica, sí, todos se pueden equivocar y con que digan, la embarramos, pero vamos a actuar de la manera que es, pues no basta, pero puede ser un inicio para
algo, para el cambio, pues. Ahorita tu bandera es el proyecto de ley de huérfanos de feminicidio. Si esa ley se hubiese pensado hace varios años, ¿qué habría cambiado para ti? El Estado obviamente nunca, y las leyes nunca pensaron en los hijos huérfanos de feminicidio que quedaban a merced de nada, porque es, en mi caso y en muchos otros casos que son peor, el que asesina a su mamá es su propio papá, entonces quedan sin hijos, perdón, sin papás los hijos, entonces no tienen a nadie que le suple, pues como que le supla lo Tus básico. necesidades. Entonces, si esta ley se hubiera puesto en la agenda antes, seguramente yo no hubiera tenido que ser reparada, o bueno, no reparada, sino ser ayudada por la sociedad, porque a fin de cuentas yo logré estudiar en un colegio bueno, logré estudiar toda mi universidad, fue por personas que, no sé si con mi carisma, porque soy muy juiciosa, toqué su corazón y ellos decidieron ayudarme. Pero no todos los niños cuentan con la misma suerte que yo, entre comillas, suerte. Claro, sin duda alguna, si el Estado ya hubiese implementado esta ley, no hubieses pasado también por esa angustia de que llegara alguien a contribuir. Y lo que tú dices, vemos muchos casos en los que pasa esto y no todos cuentan con alguien que diga yo lo puedo ayudar, yo lo puedo apoyar, le puedo pagar un psicólogo. Eso también es muy importante, el tema de salud mental, porque esta ley también busca ese acompañamiento y ese apoyo, pues porque para un niño asimilar una situación de este tipo no es nada fácil y pues qué bueno que el Estado pudiera responder también en ese ámbito, no solamente en el económico, sino también en el tema psicológico. Para ya finalizar, más adelante vamos a conocer más de tu historia. Nos estabas comentando algo ahí antes de empezar a grabar, más con muchos detalles más. Vamos a tener un producto que va a poder la gente evidenciar. Ahorita rozamos por varios temas, pero creo que ahí van a saber con muchos más detalles lo que tuvo que vivir no solamente Juliana, sino su abuela y también su tía, sus primos, todo su entorno con esta pérdida de lo que realmente le quita a una persona de estas, no solamente a esa persona a la que le está haciendo daño, sino a todo su entorno. Entonces, ¿qué quieres agregar ya para finalizar? Yo siempre le digo a las personas que cercanas que me conocen, ¿no? Porque pues nunca he hablado ante todo un país, que no me vean como una víctima porque pues no lo somos, somos personas resilientes. Yo me considero una mujer muy fuerte y no soy víctima por el simple hecho de que no me quedé ahí. Sin embargo, pues es respetable que cada persona gestione su dolor. Simplemente que yo me sentí con la capacidad de ser como esa fuerza para los niños huérfanos de feminicidio, para las propias mujeres. Y nada, que muchas gracias por escucharme. Siento que lo tenía que hacer y es importante porque pues esta lucha lastimosamente no acaba y siguen pasando cosas. Entonces siento que en cualquier momento de las generaciones hasta que esto cese, pues es importante escuchar a la generación que viene. En su momento fue mi tía, pues ahora estoy yo aquí hablando de mi experiencia y de lo que hago. Gracias. A ti, Juliana, gracias por compartir tu historia con el país. Esperamos conocer más detalles pronto y que la próxima conmemoración no se vuelva un año más de lo que pasó, sino sea un recuerdo para todo el país, incluso para el mundo, para decirle que esto sigue pasando, que como sociedad debemos prepararnos, debemos prevenir, debemos alertar, que a las mujeres se les debe escuchar, que las mujeres también tienen el poder de denunciar y que este es un hecho que nos debe mover a todos para ser mejores y para evitar que sigamos siendo víctimas de esta violencia. Gracias.